Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Estamos en 30 de marzo y no podemos, por más coronavirus que haya, olvidarnos de una fecha memorable. 30 de marzo, que es el día en que se llevó a cabo en 1844 una de las gestas más importantes de nuestras luchas de independencia. Antes de ella, pues la del 19 de marzo en Azua. Todos sabemos lo que ocurrió, o debíamos saber, que en 1844, el 27 de febrero, pues sí, se da la declaración de independencia. Ocurren los acontecimientos que ocurren ese día, el apresamiento, el izamiento de la bandera, etcétera, etcétera, el trabucazo de Mella, todo eso lo conocemos, pero ese día no hubo una batalla, ese día no hubo una guerra, no señor. A partir de ese 27 de febrero se desatan una serie de acontecimientos, formación del gobierno, de la Junta Gubernativa, etcétera, etcétera. Todo esto atrapó a Juan Pablo Duarte fuera del país, que había tenido que irse al exilio, porque ya las tropas de ocupación, el gobierno haitiano, había descubierto el complot, había descubierto la conjura, había descubierto lo que estaban tramando los trinitarios, junto con el conjunto de fuerzas que ellos habían logrado unir en torno a la idea de la independencia de la República Dominicana. A partir de ahí comienzan a decantarse, desde luego, los que creen en la independencia de verdad, es decir, la pura y simple, y los que después entienden como Santana que no, y el mismo Bobadilla y otros tantos, que no podíamos ser independientes como proponía Juan Pablo Duarte, que íbamos a tener siempre que tener una potencia tutelándonos ahí, cuidándonos ahí del peligro haitiano, que para eso lo usan hoy todavía, el peligro haitiano, para eso, para muchísimas cosas, muchísimas travesuras, como lo utilizó Pedro Santana, aunque Pedro Santana de verdad creía que no podíamos ser independientes, como sí lo creía Juan Pablo Duarte, y lo creyó un grupo al cual él dirigía. Pero a partir del 27 de febrero, luego que llega la noticia a Haití de la separación, es bueno que sepamos que en Haití había una crisis. Era una crisis era una crisis económica, era una crisis política, que estaba poniendo en juego el gobierno haitiano. Ponía en juego al gobierno haitiano de Boyer. Esa es la realidad. Y los haitianos, Boyer y su gente, habían decidido sacar tropas de aquí para ir a reforzar en Haití. Reforzar para hacerle frente a la crisis que tenían allá, la crisis política. Y eso favoreció al movimiento revolucionario dominicano, que aprovechó esa debilidad del enemigo haitiano, del ocupador haitiano, del ocupante, del invasor haitiano. Aprovechó esa debilidad para dar el golpe del 27 de febrero. Así es. Y desde luego, pues enterado allá en Haití el gobierno de lo que está pasando aquí, pues deciden venir a sofocar la rebelión. Deciden venir a sofocar el levantamiento trinitario, el levantamiento dominicano en contra de la dominación haitiana, y bueno, ahí se desatan una serie de batallas, de guerras entre dominicanos, por un lado, ya debidamente constituido el gobierno, debidamente constituido además el Estado y su aparato militar, porque el fundamento del Estado en buena parte lo es el aparato militar. Y una de las primeras cosas que se hicieron aquí en la revolución del 27 de febrero fue darle fundación
a esa columna importante del Estado que lo es el ejército. Quedó fundado ahí con el 27 de febrero, con el surgimiento de la República. Claro que sí, un acontecimiento importante porque ya a partir de ahí los dominicanos quedamos pues organizados también, no solamente como políticamente, como república, como Estado republicano, etcétera, sino también un Estado que tiene un apoyo militar. En ese momento que lo constituyen Pedro Santana y todos los demás. Juan Pablo Duarte también, que había avisorado aquello y que había sido el gran impulsor de la idea. El 19 de marzo se llevó a cabo la batalla de Azua, que todos conocemos y que celebramos también, que recordamos hace unos días. Pero la segunda batalla en gran importancia lo fue la del 30 de marzo, la que se celebra un día, o la que conmemoramos un día como hoy, 30 de marzo. Es la segunda batalla más importante en el afianzamiento de la independencia dominicana. Claro, la independencia que había avisorado Juan Pablo Duarte en sus viajes al extranjero, que había aprendido el mismo movimiento que estaba ocurriendo en prácticamente toda la América Latina. De entonces, ese movimiento independentista, él bebió en esas fuentes, Juan Pablo Duarte bebió en esas fuentes de lo que estaba ocurriendo en América desde principios del siglo XIX. Desde principios del siglo XIX habían empezado las guerras de liberación. Bueno, digámoslo así, desde 1804 con la misma revolución haitiana, que es la liberación de Haití del yugo francés. Ahí mismo habían comenzado esas guerras de independencia y después en 1810 y así sucesivamente en México, etc. Toda la América Latina estaba hirviendo, era un solo bloque en ebullición, toda la América Latina. Y desde luego Juan Pablo Duarte, atento a aquello que estaba ocurriendo en sus viajes por Europa, se dio cuenta de que la idea de la liberación en la República Dominicana era posible, la idea de la independencia era posible. Y desde luego vino y desde que llegó aquí empezó a organizar un movimiento independentista, un movimiento patriótico, un movimiento revolucionario, y organizó el primer partido político de la República Dominicana. Algunos quizás no lo quieran ver así, pero es quizás, y sin quizás, el primer gran partido político, el primer gran movimiento político que existe en la República Dominicana, lo fue la Trinitaria. La Trinitaria, que llevó a cabo una labor ingente en muy poco tiempo, porque se fundó en el 1838, julio de 1838, si mal no recuerdo, y 6 años después, en el 44, ya estaba dando el golpe de Estado contra Boyer, ya estaba dando el golpe de Estado contra las tropas haitianas en la República Dominicana, contra el gobierno haitiano en la República Dominicana. Y la organización del gobierno haitiano de una vez fue, la reacción fue inmediata, y fue la organización de una gran fuerza militar que viniera por el sur una parte y por el norte la otra. Una parte se dividiría, la del norte, viniendo por Neiva, pero convergería aquí en Azua, se supone que convergería aquí y desde ahí vendrían hacia Santo Domingo. El ejército del norte vendría tomando a Santiago y desde luego era una suerte de pinza que iban a converger aquí en la capital, en Santo Domingo. Derrotados en Azua el 19 de marzo, derrotados en Santiago el 30 de marzo por las tropas que comandó el general José María Imbert, una persona pues de origen francés, si mal no recuerdo, ese apellido Imbert es de origen francés, y él mismo había sido ya un soldado experimentado, formado además en el ejército francés, pero ya un dominicano, indudablemente, y se puso al frente del movimiento que habían comenzado los dominicanos, a la cabeza de ellos
Ramón Matías Mella. Ramón Matías Mella, que fue un gran organizador, un gran estimulador de aquello, un buscador de fondos para financiar toda la campaña de Santiago, que era una campaña que si se perdía la independencia fácilmente, puesto que estamos hablando de una fuerza de algunos 5.000 hombres, los que venían junto con Pierrot, por aquí, por la parte norte, es decir, hacia Santiago, emboscados en Talanquera, etcétera, pero el objetivo era Santiago. El objetivo era Santiago después. El movimiento, pues, de la clase media santiaguera, a los Franco Vidó, etcétera, que empezaron a aportar fondos para la organización de la defensa, la construcción de los puentes, de los fuertes Dios, Patria y Libertad, desde los cuales tres fuertes, el fuerte Dios, Patria y el fuerte Libertad, desde los cuales el general Inver, visionario, pues organizó la buena parte de los ataques contra la invasión haitiana del 30 de marzo. Un episodio bellísimo de nuestra historia y un episodio raro porque estamos hablando de una batalla, la del 30 de marzo, en la que según el parte del general Inver, las tropas dominicanas prácticamente no tienen bajas. Impresionante aquello, impresionante. Habría que ahondar más en la historia de esto, ¿no? Para uno verlo. Lo impresionante sí que es una información semejante en la cual hacen hincapié muchos autores, la de que las tropas dominicanas prácticamente no tuvieron más bajas que un herido, mientras los invasores haitianos pues tuvieron más, alrededor de 600 bajas, alrededor de 600 muertos. El armisticio, el acuerdo, etcétera, la conversación de Pierrot con los generales dominicanos y la garantía de que las tropas se retiraban. Ya Pierrot sabía que en Haití tenían el problema de la sublevación en contra del gobierno y desde luego él no quería perderse lo que estaba pasando en Haití y eso favoreció también la desocupación de noche. Se fue de noche porque el ocupante haitiano tenía el temor de que si lo hacían de día fueran atrapados en el camino y atacados por las fuerzas irregulares dominicanas que estaban esperando la salida del ejército haitiano. Lo hicieron de noche de manera intempestiva y las fuerzas dominicanas se coronaron de gloria una vez más con esta grandiosa batalla primero la del 19 de marzo en Azua. Las tropas que estaban aquí victoriosas fueron a reforzar las de Santiago con Ramón Santana, etcétera, y bueno, todo un movimiento impresionante que dio como resultado una gesta hermosísima de la historia del pueblo dominicano, de su construcción como nación, de su construcción como Estado, de su construcción como república y de construcción de su nacionalidad ya, de su independencia, de su soberanía. 30 de marzo, eso recordamos hoy a Gaspar Polanco, al general Valerio, al general Inver, etcétera, etcétera, a todos nuestros grandes de la batalla, de todas esas batallas, porque hablamos de la del 19 de marzo, hablamos de la del 30 de marzo, pero son muchas otras, son 13, 12, 13, 14 batallas importantes las que necesitó el pueblo dominicano para afianzar la soberanía y la independencia conquistadas gracias a esa idea formidable de Juan Pablo Duarte, a esa idea y a ese trabajo después por esa idea. El trabajo al cual se dedicó en cuerpo y alma y que le costó lo que tenían toda su familia, le costó el trabajo acumulado de su padre y de su familia, todo, absolutamente todo puesto
al servicio de la causa nacional, al servicio de esa idea que en ese momento, dice Juan Bosch, había que tener una fe de las que mueven montañas. Dice Juan Bosch en un trabajo relativamente corto, pero muy profundo, de esos que hacía Bosch, que eran cortos, pero de una intensidad como la de sus cuentos. Decía, había que tener una fe de las que mueven montañas para pretender que en una tierra en la que la población apenas podría ser de alrededor de 100.000 o 200.000 almas. Eso era todo lo que debía tener la población de la República Dominicana. Algunos hablan de 100, 150.000 habitantes, 100.000 habitantes, dicen unos, 100, 100 y algo. Había que tener una fe de las que mueven montañas, dice Juan Bosch, para creer que en un pedazo de tierra como el nuestro, donde apenas había 100, ciento y pico de miles de habitantes, sumidos en la pobreza, porque además era una tierra pobre, era un país, no era un país, era una nación pobre, la República Dominicana, muy pobre. Hay que ver cómo describen a estos generales y a estos soldados restauradores, eran gente que ni siquiera usaba zapatos. Imagínese usted que peleaban hasta con lanza, mientras el enemigo haitiano venía armado como venía armado, porque venía de derrotar al ejército francés, uno de los ejércitos más importantes de entonces, quizás el más importante junto con el ejército inglés, y la armada inglés, porque eran armadas, eran soldados marinos. Y hay que saber lo bien armado que ya estaba y lo bien fogueado que estaba el ejército haitiano en esas luchas desde 1804. Tenían casi 40 años luchando. Y sin embargo, nuestras tropas mal armadas, porque muchos lo que tenían era machete, otros con lanzas. Hay que leer en la historia lo que cuenta uno de estos narradores, dice, fabricaron ellos mismos 1000 lanzas, pero vaya usted a verlas, fabricaron ellos mismos, ya usted sabe cómo eran esas lanzas, vaya usted a verlas. Y con ese armamento así limitado, etcétera, pobre incluso, y con esa pobreza el pueblo dominicano supo vencer a uno de los ejércitos más formidables que se ha conocido por aquí, porque fue un ejército de esclavos. Un ejército de esclavos dispuestos a darlo todo, porque habían pasado todo lo que pasaron, explotados por el imperialismo, el imperio francés. Un esclavo haitiano apenas duraba 12 años. La explotación era tan intensa que el periodo de vida útil de un esclavo era de 12 o 13 o 15 años, no más, no más. Jóvenes ya eran desechados como un bagazo porque no servían para nada. Tal era la explotación, y de esa explotación surgió, desde luego, una de las expresiones de la lucha de clases más mortales, más brutales que se hayan dado, y más heroicas también, y más complejas, dicen los analistas del movimiento revolucionario haitiano, de las más complejas que se hayan dado en la historia de América Latina. Lo mismo podemos decir del pueblo dominicano, este pueblo pobre, mal armado, pero bien dirigido siempre desde Juan Pablo Duarte hasta el 65 y hasta hoy. Hasta hoy ha dado hombres y mujeres que saben dirigirlo, que han sabido dirigirlo y que lo han sabido poner al frente de todas las circunstancias. Y salir airosos, además, salir victoriosos, como lo hicimos un día como hoy, hace 176 años, 30 de marzo, batalla de Santiago, también le llaman, porque el objetivo de las tropas haitianas era ocupar Santiago, precisamente la segunda población más importante del país. Santiago en aquel momento, sigue siéndolo hoy, ese centro
movimiento económico, político, etcétera, del Cibao. Sigue siéndolo Santiago en la región norte. Y la capital, desde luego, aquí en el sur de la República Dominicana, a donde pretendían converger todas las tropas haitianas. La que había entrado por el sur, que se dirigía hacia Azua, la que había entrado por Neiva y la que había entrado por el norte, después de ocupar Santiago, había que ocupar a la capital del país. Claro que sí. Fracasadas todas esas intentonas y victorioso el pueblo dominicano. Pobre, mal armado, pero inteligente, combatiente, valiente y decidido a poner en práctica esa idea de Juan Pablo Duarte. La idea duartiana de la pura y simple, la independencia pura y simple, sin tutelaje ni de Francia, ni de Inglaterra, ni de Haití tampoco, sí, porque ya había un grupo ahí que había hecho tratativas con los franceses para dejarle la península de Samaná, que la querían los franceses, que la querían los ingleses y que en su momento también la quisieron los americanos, porque cualquiera quiere tener ese pedazo de tierra que entra ahí en el Atlántico, ese pedazo de tierra que es sería una base militar importantísima para cualquiera de los imperios, una llave importante ahí de entrada incluso hacia el Mar Caribe o de salida hacia el Atlántico. Ya había tratativas. Los dominicanos, los buenos dominicanos y dominicanas supieron ponerse en todo momento al frente de todos estos que no creían en la independencia, en la pura y simple de Juan Pablo Duarte, la que tenemos que seguir hoy cultivando y defendiendo 176 años después del 30 de marzo de 1844, 176 años después, aquí estamos, defendiéndola todavía. Ahora, frente al peligro de la epidemia del coronavirus, que es una pandemia porque está en todo el mundo, estamos aquí librando nuestra batalla, nuestra propia batalla hoy contra un enemigo que se nos hace invisible, porque solo es visible a los microscopios electrónicos. Es un virus, pero es un brutal enemigo capaz de provocar las bajas que no provocó la batalla del 30 de marzo en Santiago, capaz de provocar las bajas en nuestro ejército de trabajadores, médicos, enfermeras y militares y policías que están todos también empleados a fondo en todo esto, y todos los dominicanos y las dominicanas que estamos combatiendo esta epidemia que nos ha llegado importada desde fuera, primero con un italiano que vino con esto y después con todos los demás que se fueron infectando hasta infestarnos, hasta infestar el país de este virus. Saldremos victoriosos, pero con el trabajo de nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos de la epidemia y de la infodemia. Sí, señor. Cuidarnos de la epidemia, pero cuidarnos también de la infodemia, que es la epidemia de información. La infodemia es el exceso de información, incluso y sobre todo de información mala, de información mal dirigida, mal llevada, que puede conducirnos al pánico, puede conducirnos al miedo, puede conducirnos a la histeria que vimos en una comunicadora en estos días. Histeria se llama ese tipo de ataques que le da a la gente cuando se siente desorientada, totalmente desorientada, desorbitada, como decimos, ¿sí? Desnortada, decían antes, es decir, sin norte,
sin norte, sin dirección, sin saber qué es lo que hay. Cuidémonos de la epidemia, sí señor, con todo lo que sabemos que tenemos que cuidarnos, pero cuidémonos también de la infodemia, eso que la Real Academia ya ha aceptado el término. Sí, infodemia, epidemia de información, una palabra compuesta, información y epidemia. Información y epidemia dan como resultado esa palabra, infodemia. Cuidémonos de la infodemia, es decir, de todo lo que viene por este aparatico. Todo lo que viene por este aparatico. Porque si las redes sociales son buenas, dice el pueblo dominicano que no hay nada tan bueno que no tenga algo malo. No hay nada tan bueno que no tenga algo malo. Y el problema de estas redes es la cantidad de gente que hay enviando sus videos por ahí. Claro, si yo lo puedo enviar, lo envío, y digo, y propongo, y gobierno por ahí también. Hagan esto, hagan lo otro. Hagamos un gobierno de unidad nacional, dice un señor que anda por ahí. Hagan aquello, hagan... ¡Qué bueno, eh! Ustedes de allá, desde su poltrón, desde su casa, desde donde, ¿verdad? Bien cómodo. Hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro. ¡Qué bueno es así! Así que fácil es, como decía la canción de aquella famosa, creo que Gloria Martín, de los 70, y mal no recuerdo. Sí, así que fácil es, así que fácil es. Hagamos esto, hagámoslo, haga lo que usted tiene que hacer. Haga lo que usted tiene que hacer. Lo primero es no sustituir al gobierno. No sustituyamos al gobierno. El gobierno tiene el control de la situación. El gobierno dominicano está haciendo lo que tiene que hacer. Las autoridades dominicanas están haciendo lo que tienen que hacer. Son las que están dirigiendo al barco. Imagínese usted que todos los marineros tengan la posibilidad de dirigir el barco. Toditos los marineros. Cada uno va, no, es por aquí. Y el otro dice, no, es mejor por aquí. Y el otro va a decir, no, pero yo creo que es mejor por allá que se ve más claro. No, no, no. Un barco tiene que tener un timonel. Tiene que tener un timonel, un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo lo dirige el presidente de la República. Ese equipo de trabajo está bajo la dirección del presidente Danilo Medina. Y las informaciones sobre la epidemia están en manos de las autoridades de salud del país, el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Salud, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, que están aquí monitoreando cómo se comporta la epidemia, cómo trabajamos los dominicanos contra la epidemia. Están aquí las autoridades mundiales, autoridades de la OMS, autoridades mundiales. Y hemos visto, por cierto, el video del doctor Tedros, que es la cabeza de la Organización Mundial de la Salud, solicitando precisamente eso, que nosotros sepamos defendernos de la pandemia, que sepamos, que aprendamos a defendernos de la epidemia, del virus, no saliendo de la casa. No salgamos de nuestra casa, que no hay que salir a nada. No hay que salir a nada. Y sí, tiene que salir alguien de la casa, porque salga una sola persona, una sola que salga, tomando todas las precauciones habidas y por haber, para que vaya a la farmacia, para que vaya al supermercado, para que vaya a hacer lo que hay que hacer fuera. Con uno que salga es suficiente. Los demás, pues apliquémonos. Los niños, los muchachos, los jóvenes, atentos a las lecciones que está sirviendo el Ministerio de Educación por su canal de Telecable y por esta Radio Televisión Dominicana, por su canal 4 RD, a partir de
luego que termina la rueda de prensa del ministerio, del ministro de Salud, cada día 10 y tanto de la mañana, tan pronto termina esa rueda de prensa, pues ahí tenemos la programación del Ministerio de Educación y la volvemos a reproducir a las 3 de la tarde también. Hay que continuar los estudios, hay que continuar con el año escolar, hay que continuar con la vida de la República Dominicana, limitado, eso sí, muy limitado, y Giselle está ahí también con el Café Santo Domingo. A Kenia la tenemos en cuarentena, sí, porque ya Kenia ahorita es cuarentona, entonces tenemos que tenerla en cuarentena. La dejamos guardada para que atienda a sus hijos, gracias Giselle, y aquí está el Café Santo Domingo de todos los días. Aquí tenemos el Café Santo Domingo de todos los días para que nos ayude a capear las tempestades. La tempestad del coronavirus, que es la que tenemos por delante. El gobierno dominicano está tomando las medidas que tiene que tomar. Y tengo un video donde habla del programa de facilitación y de apoyo a los empleados, el programa FASE. Voy a localizarlo, porque quiero compartirlo, señor director, este video del FASE, para que los pequeños chiriperos, sí, que andan en la calle, los informales, que no tienen un negocio firme, sepan cómo el gobierno les va a apoyar, que sepan cómo el gobierno está trabajando para apoyarles en este programa. Claro que sí. Ahí está, aumentamos a 5,000 pesos durante los próximos 60 días. Vamos a ver ese video. ¿Eres un trabajador informal? Quédate en casa, te tenemos 3 grandes buenas noticias. Vamos a compartirlo, señor director. Vamos a ver este video. Dígame cuando estemos listos y arrancamos. Ahí vamos con él. Adelante. ¿Trabajador informal? Quédate en casa. Te tenemos 3 grandes buenas noticias. Primera, aumentamos la cuota a los beneficiarios del programa Comer es Primero a 5,000 pesos durante los próximos 60 días. Segunda, aumentamos las familias beneficiadas de 811,003 hogares a 1,500,000. Y tercera gran buena noticia, aumentamos los fondos para aquellos hogares donde las cabezas de familia tienen más de 60 años y precondiciones de salud, HIV y tuberculosis. Te preguntarás, ¿cómo funciona? Te lo explico. Primero, los beneficiados del programa Quédate en Casa podrán acceder con su cédula de identidad como único documento necesario en los establecimientos del programa Comer es Primero. Segundo, el Banco de Reservas tendrá un archivo con los números de cédula de los beneficiarios del programa Quédate en Casa. Tercero, los nuevos beneficiarios serán contactados vía telefónica por la Comisión de Asuntos Sociales. Cuarto, el Banco de Reservas habilitará un medio de pago virtual donde se identificará al beneficiario con un código de validación asociado, el cual se habilitará como monedero electrónico. El mismo será acreditado 2 veces al mes, los días 7 y 21 de abril y mayo. Y quinto, la validación del beneficiario y monto de consumo será confirmada y a la vez cargada a la compra por el cajero del establecimiento comercial afiliado, digitando el código de validación a ser provisto al cajero por el Banco de Reservas. Quédate en casa, nosotros te extendemos la mano. Juntos contra el coronavirus. Ahí está el plan dirigido a todos esos trabajadores informales. Hay un registro. Actualmente los que están en el programa Progresando con Solidaridad, en ese programa, ahora viene este programa Quédate en Casa, que es dirigido a estos trabajadores informales. Del registro se van a buscar 700,000 más y se le van a agregar a los 800,000 que están ahora, 800,000
y algo que hay ahora, y hasta llegar a 1.500.000 dominicanos. 700.000 más que van a recibir un apoyo de 5.000 pesos mensuales, que no es la gran cosa, pero que les va a servir para comer. Les va a servir para comer en lo que dura la crisis del coronavirus. Son 2 meses. Son 2 meses. Abril y mayo. En principio 2 meses. Ojalá y solamente sea necesario mantener estos programas durante esos 2 meses y ya. Que nos repongamos, que comencemos a reponernos, a reponerse la economía, a reponerse el país y que bueno, el Estado ya no necesite y pueda todo el mundo, no necesite llevar a cabo o continuar con este tipo de programa que es un sacrificio que está asumiendo el Estado, sino que bueno, volvamos todos a nuestro negocio, a nuestro negocito, al salón, a la fritura, a lo que sea que estuviéramos haciendo y de lo cual estábamos viviendo. Sí, de lo cual estábamos viviendo. Imagínese usted la cantidad de trabajadores informales y trabajadoras informales que tenemos en la República Dominicana. Añadido a esto, el plan social reparte alimentos para evitar carencias, sí, y lo está haciendo de una manera organizada. Muy organizada, por más que quieran otros criticar. El plan está comenzando de madrugada prácticamente de madrugada, familia por familia, y está distribuyendo casi 50.000 raciones todos los días, y está en capacidad de hacerlo y seguirá haciéndolo. Esos son otros a los que hay que agradecerles y a las que hay que agradecerles ese trabajo formidable que están haciendo, visitando los barrios más pobres de la República Dominicana, esos barrios a donde para garantizar que la gente se quede allí, que no salga, hay que llevarles la comida. Hay que llevársela, sí señor, porque lo otro es que salga la gente y entonces sí que se va a regar esta epidemia. Se va a regar y ya sabemos los muertos por cómo estarán. En Estados Unidos, países y en los países desarrollados, ya Estados Unidos es el país con más casos de coronavirus del mundo. Oiga bien, Estados Unidos superó a China, superó a Italia, superó a España. Estados Unidos es el primer o la primera gran víctima, podría decirse, porque esto no es para medirlo de otra manera. Entre otras cosas porque sus autoridades no se adelantaron a la situación como debían, no previeron, creyeron que era mucho más simple el virus y bueno, le dieron de lado los primeros días y había que oír al presidente Trump hablando del Chinese virus, el virus chino, él le decía, y lo decía con cierto desdén, cierto desprecio hacia los chinos, le llamaba el virus chino, le llamaba. Hoy sabemos que no es el virus chino, hoy sabemos que es un virus del mundo, es un virus del mundo que comenzó por China por determinadas razones, ya se está estudiando y se han hecho algunos estudios importantes, interesantes sobre el tema, pero el hecho de que comenzara por China no quiere decir que fuera un virus chino, no, comenzó por ahí, se sintió ahí y ahí fue donde por suerte vieron por primera vez lo letal, la letalidad y no tanto la letalidad, es decir, su capacidad para provocar muerte. Eso es lo que quiere decir letalidad. La letalidad, no solo la capacidad para producir muertos,
sino y sobre todo su capacidad para extenderse, su capacidad de contagio. Ahí fue donde lo vieron, porque en pocos días ya se dieron cuenta de que estaban frente a algo nuevo. Esto no es común y hay que cerrar esta ciudad, porque si no la cerramos, esto se va a expandir por todo el país. No se cerró a Wuhan porque los chinos son comunistas, como quisieron decir muchos. No se la cerró por eso. Se la cerró porque había que cerrarla, porque eso lo mandan las autoridades de la Organización Mundial de la Salud. Sí, ahí están los comedores económicos también del gobierno, que están sirviendo más de 100.000 raciones de comida también todos los días. Más de 100.000 raciones de comida, mientras el plan social está llevando alrededor de 50.000. Ahí está la gente formándose a un brazo de distancia. Distancia mínima, lo ideal es que sea a 2 brazos, lo ideal es que sea a 2, sí señor. Y están ahí pues higienizando sus manos antes de entrar a comer. También los comedores económicos. En ese trabajo se está. Pues se quiso decir que eso nada más se podía hacer en China porque ese era un país comunista. Comunista de nada. Hace rato que China es un país capitalista. Comunista de nada. Hace ratazo que China es un país capitalista. Lo que pasa es que no lo quieren aceptar como un país capitalista. No lo quieren aceptar como un competidor más y sobre todo no lo quieren en los Estados Unidos en el mercado porque le quita mercado. ¿Entienden ellos? Falso también, pero les quita mercado, dicen. Y por eso pues tienen en contención a los chinos ahora poniéndoles el mote, el San Benito, de que vaya usted a ver el comunismo, la dictadura. Vaya usted a ver, si no es en dictadura hay momentos que los países no caminan. Si no es en dictadura hay momentos en que nada se puede. Si no es en dictadura, deje que cada dominicano haga lo que le dé la gana, ahora con el coronavirus para que usted vea. Deje que cada dominicano haga lo que le dé la gana. Ocurrió ya, ocurrió en Estados Unidos precisamente. Y en los primeros días de la pandemia, de la epidemia, había que ver cómo estaban llenas las playas en Florida, en el llamado Spring Break, es decir, el receso de primavera, que lo dan siempre las universidades y las escuelas. El receso de primavera, el Spring Break. Todo el mundo para las playas, creyendo que el virus era cualquier cosa. No se preocupen, eso es una gripe, como decía Bolsonaro, el presidente brasileño. Que si eso es una gripe, nos va a dar y punto, ya. No es una gripe, es una gripe, presidente, ¿no? No es una gripe, presidente Trump. En Estados Unidos actualmente, ayer, mal contado ayer, iban más de 150.000 casos. Iban más de 150.000 casos y los muertos también se cuentan por miles, porque no se puede pretender que todo el mundo mande. Si todo el mundo manda, no manda nadie. Nadie manda. Donde manda todo el mundo, no manda nadie. No manda nadie. Y le meten miedo a la gente con la dictadura. Pero hay momentos en que no hay otra manera. Ese es un modo de hacer las cosas. Y es un modo obligatorio además. Es obligatorio. Si los chinos no cierran Wuhan, si no cierran a Wuhan a cal y canto como lo hicieron, si no lo hacen, no solo los chinos le iban a pagar, la iban a pasar muy mal. La iba a pasar muy mal todo el mundo. Si los chinos hubieran tomado aquello a la ligera, como lo quiso tomar el presidente Bolsonaro de Brasil, como lo tomó a la ligera el presidente Trump al principio, si los chinos lo toman a la ligera, el país entero es infestado por coronavirus. Y ya usted sabe la que le hubiera tocado a la humanidad, porque andan turistas chinos por el mundo 40 millones.
Ya usted sabe. Turistas chinos, son 40 millones en el mundo, caminando por todas partes, moviéndose por todas partes, consumiendo en todas partes, porque el turista chino es un turista caro, no es como el turista que viene aquí a pasarse 2 semanas en un resort, comiendo, durmiendo, bebiendo, gozando. El turista chino le gusta caminar y ir de una tienda a la otra, es un turista caro, que se da otros gustos, que tiene otra visión de la vida. Le gusta conocer a la gente, le gusta estar por acá, por allá, es un turista así. Y 40 millones de gente regando un virus hace rato que los muertos estuvieran como en Italia. Que había que ver amontonados los ataúdes, las cajas de muertos, como decimos nosotros, amontonados en los sitios. Y los curas, los sacerdotes no daban abasto. No daban abasto para ir santificando, dándole los últimos, haciendo las últimas plegarias por todos los muertos. No había donde poner los ataúdes en algunas regiones de la parte norte, particularmente en la Lombardía de Italia. Sí, porque es un virus de una altísima letalidad, sobre todo en rangos de edad de los 60 y de los 50 en adelante. La gente que tiene condiciones de salud precarias porque padecen determinadas dolencias propias de los achaques de la edad, o incluso con los niños que tengan la defensa muy comprometida, porque son muy niños, porque son muy chiquitines, o por cualquier otra condición de salud también. En fin, de no ser porque los chinos vieron a tiempo la naturaleza nueva de este virus y se dedicaron incluso a estudiarlo, de no ser por los chinos, hoy probablemente la situación del mundo fuera otra. La situación del mundo fuera otra. Los chinos dieron la primera lección, la primera cátedra de cómo enfrentar esto. Hay que cerrar las ciudades y por eso en la República Dominicana hay ciudades que hemos tenido que cerrar. Y qué bueno que las cerremos y que las dejemos ahí. Y los franco-macorizanos y las ciudades que sean, que haya que cerrar, tranquilo, quieto, como dice el pueblo dominicano. Tranquilo, que el mal va a pasar en 15, en 20 días o en un mes. Ojalá y sea en menos, el mal va a ir amainando. Lo importante es tener controlada la epidemia y las autoridades dominicanas han hecho todo lo que hay que hacer para controlar esta epidemia. Los pequeños comerciantes informales tienen ahí el plan que les va a servir para pasar esta tempestad. Por 2 meses estarán asistidos por el Estado Dominicano. Quédate en casa. Ahí están las 3 grandes noticias. Comer es primero, que se aumenta de 800,000 a 1.500.000, que recibirán 5.000 pesos. Se aumenta a 1.500.000, claro, la cantidad de personas. Y asimismo, para las familias donde las cabezas de familia son personas mayores de edad y con determinadas condiciones muy serias de salud como el HIV y la tuberculosis, pues este plan va dirigido a ellos, trabajadores informales sobre todo. El plan social que reparte casi 50.000 raciones todos los días, los comedores económicos que alimentan más de 100.000 todos los días también. Otras medidas, se habilitará otra línea para agilizar la comunicación con los ciudadanos, además del 462, el asterisco 462, que no da abasto, por lo visto. Se habilitará otra línea
para esto. El Servicio Nacional de Salud ha designado 627 nuevos coladores y continúa la contratación de personal médico y paramédico para dar respuesta al COVID-19. También el gobierno utilizará financiamiento contratado en 2017 con el Banco Mundial para atender emergencias por coronavirus. El gobierno pues utilizará este financiamiento que tenía del Banco Mundial, que lo había contratado ya desde hace 2 años, 2017, un financiamiento, 150 millones de dólares. Educación reinicia este lunes la entrega de alimentos también. El Ministerio de Educación, no solamente el plan social, no solamente los planes económicos, los comedores económicos, también el Ministerio de Salud está entregando raciones alimenticias a padres y madres, a nuestras familias, a todas las familias cuyos hijos están en las escuelas, recibirán por ahí, por esa vía, las raciones alimenticias para que nuestros niños no se desnutran en este periodo de tiempo, para que nuestros niños, porque no sabemos cuánto tiempo van a estar fuera de las aulas, no sabemos, pudiera ser 1 mes, pudiera ser 2 meses, pero en 1 mes, en 2 meses, una gente que no come bien se desnutre. Un niño, sobre todo, que no come bien, se va a desnutrir. Y después que lo habíamos nutrido bien en la jornada escolar de tan extendida, porque la jornada escolar de tan extendida le ha hecho un gran servicio a la población dominicana. Ha hecho un enorme servicio, porque durante este tiempo, estos años de jornada escolar de tan extendida, nuestros niños y nuestras niñas se han alimentado bien en la escuela. Se han alimentado bien en la escuela y eso ha hecho que ellos hoy estén en mejores condiciones de enfrentar esta situación de emergencia. Esa alimentación que recibieron en la jornada escolar de tan extendida ha hecho que nuestros niños y niñas estén en mejores condiciones para afrontar esta situación. Nosotros quedándonos con ellos en casa, quedándonos todos con ellos en casa, solo hay esa manera de resolver esta epidemia, solamente quedándonos en casa. Educación reinicia este lunes la entrega de los juegos, de los paquetes, los kits, dicen, los paquetes de alimentos para nuestros y nuestras estudiantes. Cada padre, cada madre irá, cada familia irá a recibirlo a su escuela. Ya vimos cómo lo están entregando en las escuelas, tomando todas las medidas de precaución habidas y por haber. Prohíben a las empresas eléctricas el corte de luz, el corte de energía por falta de pago. El gobierno prohibió a las empresas eléctricas el cortar la luz por problemas de pago. No estamos en esos tiempos, señores de las EDES. No estamos en ese tiempo, en el tiempo de estar cortando la luz porque la gente se atrasó en el pago. No, tampoco se pueden cortar los servicios de comunicación. A las empresas de comunicación el gobierno les prohibió también cortar el servicio de comunicación durante el tiempo que dure la emergencia. Durante el tiempo que dure la emergencia, las autoridades de salud, a ellas es a las que hay que estar atentas. El barco no lo puede manejar todo el mundo. El barco solamente lo puede manejar una autoridad experimentada. Las autoridades experimentadas y las autoridades además investidas para eso,
por la Constitución, por las leyes del país, por el pueblo dominicano. Sí, señor, para que lo sepamos, recordémonos. No nos llevemos de la infodemia, cuidémonos de la epidemia, pero cuidémonos también de la infodemia, la epidemia de la información, que así se le llama, la infodemia. Cuidémonos de estar oyendo noticias. El doctor Tedros, el director de la OMS, recomienda a la gente no oír muchas noticias. Dice, oiga noticias 1 o 2 veces al día, organícese, póngalo en su plan del día. Voy a oír noticias en la mañana, a tal hora, y voy a oír noticias en la tardecita o en la noche, a ver qué ha pasado en el día. Pero no se ponga usted a oír todo lo que le llega por aquí si usted tiene un tiesto de esto. Porque entonces usted es un esclavo de esto. Y es un esclavo de lo que opina Waldo Ariel. Un esclavo de lo que opina la oposición. Un esclavo de lo que opinan algunos que sin estar en la oposición tampoco ellos se saben orientar. Tampoco ellos se saben orientar y no se dan cuenta de cuándo se están prestando al juego que los pone otro a jugar. Porque hay en todo momento lo que el pueblo dice, que unos van a los Martínez y otros van a martinear. Sí, unos están en una cosa y otros están en otra. Ya había unos muchachos en un barrio que alguien los incitaba para que salieran a la calle. Para que salieran a la calle. No sé si les pagaba o qué, pero los incitaba para que salieran a la calle. ¿A qué? A violar el toque de queda. A violar el toque de queda. Es decir, a provocar a la policía. Están para eso. Para desde luego ellos filmando el video después de la policía, hablando con los muchachos, enfrentando a los muchachos y diciéndole vayan para la casa, para vender después entonces esa imagen, porque entonces después salen a vender la imagen de que la policía es autoritaria. Estamos en un estado de emergencia y si la policía tiene que ser autoritaria para hacer valer la ley del estado de emergencia decretada por el Congreso Nacional, no decretada por el presidente de la República, como piden algunos. Hay que gobernar por decreto. No, espérese. El Congreso ya autorizó al presidente a decretar el estado de emergencia, se ha decretado el estado de emergencia y ahora se está trabajando en la emergencia, con la emergencia, pero respetando las leyes, respetando, en fin, todos los criterios de la Organización Mundial de la Salud, respetando los derechos humanos, respetando las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y siguiendo el librito, siguiendo el protocolo. No importa lo que diga nadie, lo que diga lo que diga aquel, lo que diga el candidato tal, lo que diga cual, lo que dicen las autoridades es lo que va. Y las autoridades dominicanas hacen un corte a las 6 de la tarde, todos los días. Todos los días a las 6 de la tarde se hace el corte a ver cuál ha sido el balance del día en términos de casos nuevos, en términos de aislamiento, en términos de defunciones, o sea, de fallecimientos y en fin, de toda la estadística que al otro día brinda el ministro de Salud o el Ministerio de Salud en rueda de prensa. Transparente, el Estado, el gobierno está siendo transparente. El gobierno no es verdad que se está guardando ningún tipo de información, porque lo prohíbe la OMS además. Pero tampoco puede nadie arrogarse el derecho de dar informaciones. Por más que usted quiera, las informaciones que usted tenga por ahí son informaciones parciales. Son informaciones influidas por el estado de ánimo de quien lo está diciendo. Ah, yo vi uno que cayó allí. A lo mejor cayó con un infarto. A lo mejor cayó con un problema de epilepsia, que los hemos visto caer. ¿Quién no ha visto caer a una gente con epilepsia en la calle? O con un humo, porque le bajó el humo, el alcohol, le bajó el azúcar,
le dio una hipoglicemia, un bajón de azúcar y cayó redondo en la calle. Y si usted ve a uno que cae en la calle, en vez de llamar al 911 para que vaya a ver lo que hay, usted lo que hace es un escándalo, usted entra en histeria, ya. Ese no cayó por el coronavirus porque el coronavirus no mata así. Eso es falso, absolutamente falso. Entonces, las informaciones a las que tenemos que hacer caso son las informaciones que ofrece el Ministerio de Salud, que son las informaciones además que maneja la Organización Mundial de la Salud, que maneja los encargados de la Organización Panamericana de la Salud que están aquí en el país. Esas son las informaciones que tenemos que atender. Cuidémonos de la epidemia, pero también cuidémonos de la infodemia, de la epidemia de información mala que hay por las redes sociales sobre todo. Y vamos a despedirnos con algunos breves videos que tenemos ahí. Uno de ellos. Vamos a ver el primero, señor director. Búsquenos el Quédate en tu casa, que está ahí. Quedémonos en casa. Sí, señor, vamos con este. Bueno, este es interesantísimo, este cabo del ejército que nos está cantando una primavera para el mundo. Con esto les dejo y usted quédese ahí en el canal 4RD con nuestra programación que la estamos pues haciendo lo más atractiva posible para ustedes y lo más rica en información de verdad, información de la que tenemos que consumir, no de la que nos brindan mucha gente interesada. No la que brinda gente interesada, no señor. Ahí está el pastor Feliciano Lacén, que es presidente del Consejo Dominicano de Iglesias Evangélicas, el CODUE, sí. Vamos con el pastor Feliciano Lacén, y luego con el cabo que canta también esta primavera para el mundo. Claro que sí. Les dejo con el testimonio del pastor Feliciano Lacén, presidente del Colegio de Iglesias, del Consejo de Iglesias Evangélicas, y quédese ahí en el canal 4RD. No se mueva. Pueblo dominicano, te habla el pastor Feliciano Lacén, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUS, para llevarte un mensaje de esperanza en este momento que el mundo vive momentos difíciles, pero nosotros aferrados a lo que dice el Salmo 121, su verso 2, que Jehová es nuestro socorro, nuestro auxilio. Quiero decirte que en este momento la República Dominicana, con la fe que tenemos y la labor y el cumplimiento del protocolo a las autoridades, nosotros nos vamos a levantar y vamos a seguir hacia adelante. Por lo que te ruego que mantenga tu fe y tu confianza en el Señor y cumpliendo con todo el reglamento que ya las autoridades de salud pública han dictado para beneficio de la población. Así que Dios te bendiga, sigue adelante y confía en el Señor que todo va a salir bien.